Hola, ¿qué tal? Estás nuevamente en tu programa El Rincón de la Familia en CTV Barranquilla, en Canal Claro 104. Estamos hoy con la doctora Helmi Chacón. Ella es abogada penalista, es juez de la República, madre de familia, tiene un currículo grandísimo y hoy pues nos acompaña y pues nos anfitriona la doctora Margarita Cepeda y este servidor Jorge Freire. Vamos con la primera pregunta. Como madre de familia, ¿cómo se desempeñó? Vamos primero en el tema de su niñez, cómo se proyectó, qué fue lo que le impulsó a estudiar el derecho y sobre todo el derecho penal, que es bastante bueno, siempre tuve una especial admiración por la gente bien hablada, por el discurso, por la retórica. Entonces, desde niña, mi papá me sentaba en sus piernas y me ponía a escuchar los grandes discursos del Senado de la República, ¿no? Cuando eso estaban de moda los famosos leopardos, que eran las personas más pulidas para hablar, que valía la pena aprender la emisora, ¿no? Y escucharlo. Entonces me enamoré de allí del derecho penal porque tenía esa oportunidad de pronto de... Pero no era muy usual en ese entonces que la mujer se perfilara a estudiar una carrera como el derecho en ese entonces. Efectivamente, fuimos prácticamente en mi departamento y sobre todo en mi región, en mi municipio, la punta de lanza de las mujeres, y en mi universidad, en mi salón, habían apenas 2 mujeres frente a 30 hombres estudiando derecho. Esa era una carrera para varones, no para jóvenes, ¿Cómo niñas. fue esa experiencia? O sea, ¿cómo se sintieron ustedes dos, que eran las únicas mujeres en ese entonces, con todos los varones estudiando una carrera de derecho, pues en ese entonces, en esa época? Con una grandísima responsabilidad, ¿no? De demostrar que la mujer sí puede, que puede llegar cuando hay disciplina, cuando hay principios, cuando se tiene clara una visión. Sí, por ejemplo, en el tema, usted tengo entendido que fue diputada. Y a los 21 años, pastor, cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad, que ahora es de 18 años, cuando eso era 21 años, y era la diputada más joven que tenía Colombia. ¿Y por qué departamento? Por el norte de Santander y por el Partido Conservador, el de los sanos principios. Oh, qué bueno. De los principios cristianos. Sí, muy bueno. Está bueno. Estamos aquí con la doctora Helmi Chacón. Ella es juez de la República. En un ámbito como en la rama judicial, donde hay tanto conflicto, hay tantas huelgas, hay corrupción, hay de todo tipo de cosas que se mueven, como en todas partes, hay de todo tipo, tráfico de influencia. Siendo usted una persona que en Barranquilla le decían la dama de hierro. Sí, señor. Tantas que se presentaban para hacer y para operar en justicia, porque a veces pues la gente trata de acomodar la justicia, y cuando llega el juez directamente, que empiezan los abogados a meterle, como yo digo, cascaritas, cositas por acá, y tratar de enredar el proceso. ¿Cómo hacía usted en el tema para resolver este tipo de problemas que se tenía que llevar también para la casa y teniendo un hogar con hijos, con hijas, para educarles? Bueno, primero vamos con el tema de la corrupción, ¿no? Yo pienso que la honestidad es previsible, y a veces la persona honesta, pues hasta en su ausencia es respetada. La corrupción es el cáncer de esta sociedad, ¿cierto? No es un patrimonio de ningún partido político ni de una familia. La corrupción es una responsabilidad global de todas las familias de Colombia. Yo pienso que el Estado colombiano debe hacer de los principios y valores una verdadera política de Estado. De los principios y valores se deben hablar en todos los pasillos del Parlamento, en los pasillos de los empleados públicos, en las oficinas de negocios, ¿correcto? Y debe hacerse, repito, una verdadera política pública. Hay que empezar por educar más que a los niños, a los propios padres. Porque en estos días, por cierto, estaban circulando por televisión algo que me llamó mucho la atención por las redes, que una persona que había sido condenada a la silla eléctrica
fuera de Colombia, entonces pidió que le prestaran un lápiz y un cuaderno para mandarle una visiva a su madre, y lo que le decía a su madre era lo siguiente: mamá, si hubiera justicia en este mundo, tú eres la primera que tenías que estar sentada en esta silla eléctrica conmigo. ¿Por qué? Porque cuando me robé la primera bicicleta, tú, mamá linda, me la ayudaste a ocultar, para que mi papá no se diera cuenta tampoco. Cuando le robé la primera dinero al vecino, saliste conmigo al supermercado a hacer compras. Tremendo. Y cuando mi papá se enteró de eso y me llamó la atención, tú lo echaste de la casa. Tremendo. Entonces ese es el problema es de familia. ¿Qué estamos educando? Estamos entregando a la sociedad gente con una gran cultura, con una gran formación intelectual, ¿correcto? Pero los talentos, pastor y pastora, sin virtud, no llega lejos. Lo que convertimos es en un ciudadano que va a representar un gran peligro para la sociedad de Colombia. O sea que es sumamente importante en la familia la parte de poder inculcarle los padres a los hijos lo que son las virtudes. Indiscutiblemente. Papel que le estamos dejando ahora a las iglesias, y sobre todo que las iglesias no están siendo respaldadas oficialmente. Y esa función la tienen las iglesias y a veces las niñas que nos prestan servicio en la familia. Y eso no es así, ¿cierto? Los valores y principios es algo tan esencial en la vida de un ciudadano que no podemos delegarla, ¿cierto? Nosotros podemos delegar la matemática, cualquier otra cosa, menos la educación en principios y valores. Eso es irrenunciable de los padres. Fíjate que hace unos meses atrás estaba hablando con alguien, no recuerdo con quién, y hice una pregunta, no recuerdo exactamente, donde le dijo un amigo al otro, oye, tú puedes hacer el favor y me prestas el carro de tu esposa. Entonces dijo, no, ese carro es de mi esposa y vale mucho dinero para prestártelo. Entonces él le dijo, no, pero si tú le dejas a la empleada de servicio de tus hijos, que vale mucho más que el carro. Y eso me dejó frío lo que él está diciendo, porque era algo como verdad, o sea, dejarle uno continuamente los hijos a una persona que, o sea, llegan del colegio a las 2 de la tarde y pues lo terminé de criar una persona que no es ni la mamá ni el papá. Entonces el poquito tiempo que tiene, cuando llega, están durmiendo. Entonces cuidan más el vehículo y que los propios hijos, que es un valor. Así es, pastor, y los padres se están dedicando más que todo a hacer dinero para dejarles una buena herencia, pero no están dedicados a educar al heredero. Entonces no dejan a un heredero y al par de meses ni herencia tienen, pastor, porque no se ha formado un verdadero heredero en valores, en virtudes, ¿cierto? Incluso que sepan cuidar la fortuna que se les deja. Ok, una pregunta importante. Sabemos que en la política, como usted estuvo en la política mucho tiempo atrás, de muy joven, en ese tiempo, ¿cómo era? No había las comunicaciones que hay ahora, ni tampoco había las denuncias que hay ahora a través de los medios de comunicación, porque todo estaba escondido. Entonces, ¿qué se veía en ese medio, en ese ambiente? Pastor, en esa época hacer política era verdaderamente fascinante. Era un ejercicio hermosísimo, porque no había lo que le llamamos nosotros ahora la compra de votos. Cuando yo llegué al Atlántico y me enteré de la compra de votos, para mí eso fue algo increíble, porque eso no se usaba en el norte de Santander. Nosotros no hicimos política de esa manera. Y ahora, pues yo tengo el privilegio también de tener una niña que está incursionando en la política, apenas con 24 años. Y hicimos pues un ejercicio político, lo acabamos de hacer, con suela, saliva y zapato, como se dice, porque fue una política totalmente austera. En primer lugar, porque su líder político, a quien yo también admiro mucho, lo primero que le decía cada vez que la miraba era: hija, ataque la corrupción, hija, ataca la corrupción. ¿Correcto? Y un día le dijimos, señores presidente, no tenemos ni para movilizar los carros. No importa, suela, salir de zapatos, vaya, visite las casas. Hija, la corrupción. ¿No? Entonces, qué cosa tan linda. Sí, estamos hablando de su hija Stephanie Schutt, que ha sido una joven muy militante, con carácter, con un esquema claro y con una visión de país y de Estado también, porque miramos de que es hasta la poca edad que tiene,
porque ella no arrancó ahora, tiene ya más o menos unos 4 o 5 años que estaba en ese tema y estudiando, que estudió Derecho, estudió Ciencias Políticas, estudió Teología, o sea... maneja 3 idiomas. Maneja 3 idiomas, o sea, está, como dicen por ahí, está bien preparada, está más preparada que un yogur. Sí, pero ese es el problema, ¿no? Que no solamente nos interesa tener gente con talento y muy preparadas en esas áreas, ¿cierto? Del conocimiento material, ¿correcto? Sino que también hay que formar valores en la gente y principios, porque definitivamente eso es lo que va a permitir que un líder político se perpetúe, adquiera confiabilidad, ¿correcto? De resto va a sucumbir y la sociedad también, porque un líder tiene que ser admirado. A un líder tienen que seguirlo las multitudes. Claro. ¿Y por qué lo siguen? Por sus ejecutorias, ¿correcto? Y por su honestidad. Doctora Helmis, de acuerdo a lo que estamos hablando con usted, se nota que usted es una mujer de valores, una mujer de principios. O sea, ¿cómo puede usted desempeñarse en su carrera profesional todos estos años con esos principios bien arraigados en medio de todo lo que vemos? Bueno, a veces estamos llenas de errores, ¿no? No somos perfectos, pero tratamos de caminar en los principios bíblicos, ya, de la palabra de Dios, en los principios que nuestro Creador estableció, ya, para su producto. Nosotros somos su producto. Entonces estamos permanentemente tratando de ser mejores. Y eso es lo que más me preocupaba de mi hija, que ahora que se iba para Bogotá ya sola, de pronto no fuera a continuar en la formación moral, ética que llevamos, ¿no? Pero no, estoy totalmente impresionada de que fue lo primero que hizo en Bogotá, buscar a dónde congregarse, en dónde continuar instruyéndose en esos principios y valores, porque sin eso no se puede llegar lejos. Qué bueno, regresamos nuevamente a este programa El Rincón de la Familia. Estamos con la doctora, la abogada Helmi Chacón. Creo que tiene unas preguntas por hacerle, porque sobre el tema del matrimonio, que se casó muy rápido, precisamente, y tuvo que dejar el tema político, la carrera política, bueno, y se metió en la parte de la rama judicial. Sí, o sea, lo que nos estamos dando cuenta, o lo que hablamos en el segmento anterior, básicamente usted tiene una vena política, tiene pasión por esta parte de la política, y nos dijo algo que nos llamó la atención, que no pudo seguir con su carrera política porque se casó, y piensa de que eso la desvió pues de ese propósito en esa área. Pues el matrimonio sabemos que es una bendición, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces a veces nos adelantamos al tiempo de las cosas que tiene pues Dios para nuestras vidas. Pero yo creo que usted nos hable un poco al respecto en su experiencia personal, qué fue lo que pasó, cómo usted lo vio, cómo usted lo sintió, lo que vivió específicamente, para que otras personas que puedan pasar por lo mismo, que tengan una pasión por dentro, por algo, y por adelantarse pues a los tiempos de Dios en la vida, entonces se desvíen pues del propósito pues que está establecido para ellos aquí en esta tierra. Sí, mi aspiración política tenía arraigos norte-santandereanos, y al casarme con una persona que no era santandereana, pues lógicamente me radicó de allí y me trajo a Barranquilla, y ya incursionar aquí en la política ya era muy difícil. Acá pude sí hacer una buena carrera judicial, pero como la vocación se lleva en las venas, en la sangre, lo que no pude ver consolidado en ese aspecto en mi vida es muy posible que lo vea en mi hija, porque la gente no se explicaba cómo una niña que no pertenece a una de las familias políticas del Atlántico, mucho menos adinerada para decir que podía incursionar en la política, ¿no? Logró pues la votación más grande del Centro Democrático. Se lleva en la sangre, se la transmití yo, entonces saqué las estadísticas del norte de Santander, del libro, el formato que ellos sacan anualmente, y ahí se establece que encabecé la lista, que fue la mayor votación del Partido Conservador,
En fin, pero entonces me casé también muy tempranamente, porque debía haber esperado, haber estudiado incluso eso, si había un yugo igual, si podía seguir en la política, porque ya aquí era otro cantar. Sí. Entonces allí... A mí me llama la atención es que usted dijo, es que me trajo para la costa. Él no lo trajo, el amor. Exactamente, exactamente. Y debía haber esperado, haber consultado Claro. a mi creador, a Dios, si era el momento para casarme o no, tenía que esperar un momentico más, Bueno, ¿no? pero del fruto de ese matrimonio, 3 hijas. Maravillosas ¿Cómo son hijas. los nombres de sus 3 hijas? La mayor, Marta Isabela Schut, La Muñe, bueno. esa es la preciosa, es abogada, médica, especializada en anestesiología y hizo una alta especialidad en algología. Correcto. Ella se desempeña en Cancún. Trabaja con un tipo muy importante que sale hasta por televisión en The Discovery Channel y él opera en Cancún cuando ella está disponible, ¿no? Porque es una experta en ¿Y su... su otra hija? La segunda es Anne-Catherine. Es Se llama Anne-Catherine, Es sí. un nombre alemán. Sueco. El papá decía que era un nombre sueco, sí. Y es abogada de la Universidad del Atlántico y administradora de empresas de la Universidad del Norte simultáneamente. También habla 3 carreras y ahora está aquí administrando todo lo que tiene que ver con Brío de Colombia en la zona norte, ¿no? Que es una empresa de petróleos, sí. Okay. Y su hija menor, que es Stephanie Schut. La pequeña que me llegó La después de los monita, 40 le llaman años, la ¿no? monita. Y que está viviendo el momento más importante de mi vida también, porque tengo tiempo para dedicarlo a ella y hacer todo lo que no pude hacer con las demás. ¿Correcto? Porque estoy jubilada. Ella es politóloga de la Universidad del Norte, egresada de la Universidad de la CUF en Derecho, también simultáneamente, y habla 3 idiomas. Wow. Correcto. Muy bien. Está en este momento viendo su desarrollo, su emoción, porque es lindo cuando uno vea que sus hijos están desarrollados, digamos, están preparados para afrontar la vida, para ayudar, cumplir sus propósitos. Y bueno, ya tiene 2 casadas y hay una Y uno que se emociona, ya... pastor, de que dando frutos, porque las personas se conocen por sus frutos, ¿no? Exacto. Y ese es el fruto de mi trabajo, de mis esfuerzos, ¿no? Y uno se siente complacido con eso, correcto. Y De haber podido presentar a la sociedad algo que no avergüenza, Sí. que más bien van a crear, ¿no? A crear país, a crear una buena familia, a entregar también algo a la sociedad y mejorado, Claro. porque hemos hecho un ejercicio con muchos errores, entonces ya ellos van mejorando. Claro. O sea, ¿qué consejo le daría a usted, pues, a las personas que están viendo este programa? Pues, por un lado, un primer consejo a las personas que, pues, tengan esa pasión que usted tenía en cuanto al tiempo para casarse, que hay unos tiempos dados. En esa parte, primero, que le dé un consejo en esa área. Y otro consejo, pues, a los padres que están aquí para que, así como usted se siente satisfecha porque usted siente que es una mujer, que las hijas que ha tenido son hijas que está viendo los frutos de lo que usted sembró en ellas. Entonces, ¿qué consejo le daría también a esos padres para que ellos también puedan llegar a sentirse satisfechos, así como se siente usted, que se siente tan satisfecha de las hijas que tiene? Primero hablemos de la parte de los chicos o los jóvenes que están por casarse y tienen un proyecto profesional, un llamado, una pasión por dentro en cuanto a esa parte profesional y el matrimonio. Lo importante es que ayudarle a los hijos a que descubran cuál es el propósito y los talentos en su vida, para que puedan cultivarse en ese sentido, ¿cierto? Entonces las decisiones que van a tomar a su vida también tienen que ir acorde, ¿cierto? Con la vocación, con la unción que en un momento tenga una persona, si es de gobierno, de lo que sea, ¿correcto? Pero en relación a la decisión de tomar la decisión oportunamente, exactamente, oportunamente, y saber que tienen que conformar el hogar con un verdadero coequipero. Una persona que no tenga un yugo desigual con ellos y que coincidan en los propósitos, ¿ya? Que puedan desarrollar sus propósitos y sus talentos. Porque si no está mal, perdido el uno por un lado y el otro por el otro, no se pueden poner de acuerdo 2 personas, entonces eso es muy grave. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es su fe. Otra cosa es una fe activa, accionada, que no se detiene, es algo que es como un impulso. Y pienso que cuando tomó esa decisión de casarse, fue algo que aparentemente usted dice, bueno, me sacaron, fue el amor, me dejaron para acá, pero veo que se cumple el propósito porque
lo que usted hizo allá en el norte de Santander, pues ahora lo está haciendo su hija acá. Y además que lo está haciendo no digamos que contactos, digamos que por influencias, sino por su talento y por lo que Dios le dio a ella. Y entonces eso es lo que veo que le muestra a la gente que es muy interesante en el tema de que es una persona que tiene una inteligencia y una sagacidad espiritual, y es algo que atrae. Y sabemos que esa fe que usted tiene se la ha ido impartido a ella, porque uno ve ese desarrollo. Pero quería hacer una pregunta también sobre ese tema. ¿Cuántos años tenía sus hijas cuando usted estaba en la rama judicial? ¿Cuántos años duró en la rama judicial? En la rama judicial presté mi servicio más de 20 y pico de años. ¿Y cómo hacía con sus hijas? Sí, para criarlas, para educarlas no es fácil, es un reto, ¿correcto? Es un verdadero reto que la mujer tiene que trabajar hoy día, no puede quedarse en la casa, porque no hay trabajo para todo el mundo dentro del hogar. Pero tenemos testimonios incluso bíblicos, las Déboras. ¿Quién era Débora? Débora era una mujer que administraba justicia, llamada la madre de Israel. Débora era consejera, madre, hacía de todo, esposa. Entonces hay que invitar a todo el mundo a Débora y a estas iglesias cristianas para que vengan a empoderarse de la unción de Déboras, y podemos hacerla con disciplina, con sabiduría. La sabiduría nos da el balance necesario para poder administrar las tres áreas en la vida, ¿correcto? Y sobre todo un buen coequipero que nos colabore en eso. ¿Y cómo ese tiempo de calidad para darle salir de allá, porque esa es la rama judicial, salen a las 12 de la noche, uno estudiando, se lleva sus procesos para allá porque la gente mete tutela y toda esta cantidad de cosas y hay que acelerar? Y entonces llega, me imagino que se lleva trabajo para su casa. Sí, muchísimas veces, porque es imposible que un juez de la República cumpla solamente con las 8 horas de trabajo. No hay tiempo, ¿no? Porque falta gente. Sabemos que el problema, en parte de la crisis judicial, es el atiborramiento de los despachos judiciales, entonces no hay tiempo para tanta cosa. Pero hay que ser mujeres sabias, repito. Cuando llegaba a la casa, ya me quitaba, como dicen, la toga y el birrete, y me ponía el disfraz tal vez de Superman, ¿no? ¿Ya? Y como Dios nos ha enseñado sabiduría, entonces hay que sabiamente priorizar las cosas. Primero Dios, la familia, claro, y dar tiempo de calidad y disciplinar. Para mí la disciplina en el hogar es supremamente fundamental. A los hijos hay que disciplinarlos, y no por una semana ni por 2 días, porque a veces es la falta de constancia nuestra la que nos impide sacar un buen producto a la venta, ¿cierto? A la sociedad. ¿Correcto? Porque nos cansamos, nos fatigamos, y esto es permanentemente. Incluso hay que darle con una varita, como dice la Biblia, que no morirá. La varita hoy día, que dicen por ahí que es la chancleta, o quitarle el celular. Exacto. Esa es la varita, quitarle el celular y decir, pero con persistencia hasta que la gente camine derecho, porque disciplinar a las personas no es nada fácil. Es muy doloroso al comienzo para los niños y para los padres de familia también, pero cuando hay disciplina, ya ellos después terminan haciendo las cosas solas. Sí, es que la disciplina es fundamental. La primera vez que cuando el niño va al colegio, a levantarlo temprano, a bañarlo es duro, pesado. Los 8 primeros días que llora el niño, ya después a los 15 días el niño se levanta solo y se baña solo. Y así son con los principios y valores. Cuando hay disciplina. Fíjense que ese tema tan importante que está tocando de la disciplina, que por lo menos se tienen que ir para el colegio y se levantan temprano y bueno, y a veces los deja el bus, pero ya cuando ya lo dice, pierde la clase o llega un momento que ya se tiene que levantar temprano, si se acuesta tarde, pues tiene su disciplina de ir al colegio. Pero saben que si se levantan tarde, los deja el bus y nadie los va a llevar, entonces se disciplinan por una consecuencia. Si me levanto tarde, entonces no puedo ir a la escuela, nadie que me lleve, y además que nadie que me lleve, voy a perder las clases. Y si ya pierdo cuatro veces durante el mes que me levanté tarde, miren las consecuencias solamente. Pero la disciplina es mucho más allá, más fuerte, porque disciplina es, hombre, yo voy a hacerlo porque me nace hacerlo. Y tengo una responsabilidad, pero no disciplinarme simplemente por evitar las consecuencias. Si disciplinados cometemos errores, ¿cómo será sin disciplina? Sí. Correcto. Entonces es mejor que nosotros disciplinemos a nuestros hijos en la casa y no que la sociedad se encargue de disciplinarlos.
¿Y qué decir de la disciplina de Dios? Le tengo temor y miedo a la disciplina de Dios. Entonces es preferible que disciplinemos a los hijos de nuestra casa, que suframos un poquito y nos sacrifiquemos y no verlos en la cárcel mañana más tarde. Producto de la indisciplina, ¿cierto? Siempre, siempre, en cada hijo que no responde en la sociedad, una buena parte tenemos los padres de familia. Una buena parte. Qué bueno, qué bueno. Estamos con la doctora Helmy Chacón, abogada, madre de 3 hermosas hijas. Conozco 2 nada más, la otra por foto. Y bueno, y su última que es Stephanie Schutt, que está tiene bajo un tu programa pa- precisamente aquí que los usted sábados, pastorea. en la palestra se llama. Sí, señor. Es el programa de televisión que sale los sábados. Y interesante, y que está en el tema político, y que vemos que la han acogido en el Centro Democrático, y veo que tenemos en el Atlántico una buena representación realmente. Hay muchos más, pero realmente ella es como una punta de lanza en esta ciudad. Ok, llegamos ya a la parte final del programa. En estos últimos minutos que nos queda, doctora, estamos con la doctora Helmy Chacón, que es abogada y penalista, y también pues es juez de la República, litigante. La pregunta que le voy a hacer, sé que usted es una mujer de mucha fe y que es creyente, se convirtió al cristianismo, y yo sé que cuando un abogado se convierte realmente, porque hay muchas estructuras con todos los conocimientos que tienen los abogados, se le crean unas fortalezas, y cuando nacen de nuevo se les caen todas esas estructuras y su fe se desarrolla, porque el abogado todo es prueba. Si hay prueba funciona, si no hay prueba no funciona, y acá hay fe. ¿Cómo fue que usted llegó a los pies del Señor? Bueno, yo llegué a los pies de Dios a raíz de la separación. No, tenía un buen coequipero, pero el diablo anda rondando y se enamoró por allí, y yo no andaba en los caminos del Señor en esos momentos a plenitud como ando hoy, y no tuve el valor de la grandeza del perdón, ¿no? Que le hemos aprendido. Ya cuando lo perdoné había pasado mucho tiempo. Entonces, por eso le debo a esta casa espiritual mi restauración total. Y empecé a estudiar la palabra de Dios, ¿no? A no querer tragar entero, a consultar lo que oía con la palabra de Dios, y tengo una convicción increíble, una fe increíble, que si la hubiera tenido antes, mis hijas fueran mucho mejor de lo que son. ¿Qué tiempo tiene de ser mujer usted creyente? Mi hija tenía, bueno, como unos 15 años. Y de ahí en adelante, o sea, ¿qué cambio hubo en su vida con relación a sus colegas? O sea, la influencia que imparte, porque es una mujer de fe. Entonces, ¿cómo ha influenciado usted a las personas que están en su entorno profesional, en su entorno laboral? Pues con esa fe, con ese cambio de vida que usted tuvo desde hace Claro, ya la años. gente llega a mí con mucha frecuencia por una asesoría jurídica, y le doy una verdadera asesoría espiritual, y lo resolvemos todo, porque todos los problemas de la sociedad, todos los problemas jurídicos del mundo giran alrededor de la falta de amor, de la falta de sabiduría divina, que no, si todos estuviéramos en los caminos del Señor no había tantos problemas y tanta maldad en el mundo, y las cosas malas que nos han ocurrido precisamente porque andamos en un mundo caído, ¿no? Y terminamos de pronto echándole las culpas a Dios, ¿no? No es culpa de no andar en los caminos del Señor, de desobedecer los principios del Creador. Pero sí ha visto cambio en las personas a las cuales usted pues le ha impartido esa fe que usted tiene. Claro, me preguntan que qué me ha pasado, ¿cierto? Que por qué se resuelven las cosas tan fácilmente, porque antes las resolvía, pero con mucha más dificultad que ahora, ¿no? Ahora todo fluye, ¿no? Pero es porque tenemos ese pequeño... La sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, ¿no? Caramba, que el discernimiento de espíritu, ¿no? Que a veces sabemos leer en la gente sin hablar con ellos. No, pero es que Dios nos guía, el Espíritu Santo. Antes teníamos una sabiduría como natural, porque todo trae
trae naturalmente una conciencia, ¿no? Sí, claro. Sí, pero cuando recibimos a Cristo ya en nuestro corazón, ya entra el Espíritu Santo a actuar, a guiarnos. Ya es otro cantar. Qué bueno, eso es importante. Ahora, esa fe se la ha impartido también a su Claro, nietos y sus otras y hijas. ya ahora decreto, cuando tuve mi nieto en mis brazos, ya empecé a decretar, ya, y a mis hijas le enseño a que tienen que soñar y en grande, porque los sueños grandes no son inalcanzables, los sueños grandes son de Dios, que no tenemos la provisión. Falso, Dios da el sueño, da la provisión, el diablo, el demonio, es el que viene a quitarnos los sueños. La mente, tenemos la mente de Cristo, y claro. la mente de Cristo es una mente amplia, es una Infinita. Entonces, Correcto. a veces, como decía ayer a un joven que estuve hablando con los padres que falleció hace poco, era un joven discapacitado y ese joven, él ponía en el Facebook, decía la discapacidad está en la mente. Y él no podía caminar y todo, pero hizo 3 profesiones, hablaba 3 idiomas y estaba estudiando 2 más. Y impresionante, ingeniero industrial. Y bueno, tuvo un pequeño accidente en el baño y se cayó y murió. O sea, fue a la clínica, lo llevaron, salieron de la clínica y todo, y después de pronto pues... Nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Nuestra fe es la que le pone límites. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero no puede hacer más de lo que la fe nuestra le permite, ¿no? Entonces, por eso hay que estar en la palabra de Dios para llenarnos cada día de más fe y ver más cosas grandes, más infinitas, ¿no? Porque en la medida de la fe, con eso es que compramos los milagros, con eso es que compramos todo. Claro. Y además que todo lo hizo Dios también con la palabra, ¿no? Con ese hálito de aliento que nos dio a nosotros también. Como Entonces, mujer de fe, nos dio usted- ese hálito a nosotros y nosotros también tenemos el mismo poder de Él con su palabra para crear. Claro. Dios vive Sí. permanentemente creando todo lo que necesitan sus hijos. Como mujer creyente que usted desde hace unos 15 años, o sea, ¿qué cambio, qué impacto ha visto usted en su familia y en sus hijos? Es más, lo veo realmente la diferencia entre mis 2 hijas y la última, esta que se ha criado ya a los pies de Cristo, ¿cierto? Que ya rendida a sus pies, guiada por el Espíritu Santo, digo yo, guiada por el Espíritu Santo. No, si sigue así, llega lejos. Sí, llega sí. lejos porque Dios está guiándola, Es ¿no? que Sí. ahí estar, sus otras hijas están con Dios también, pero ella se está dejando guiar. de Dios. Claro. Sabe ya administrar los tiempos de Dios, sabe que hay que esperar, sabe que es la prudencia, que hay que tener mucha prudencia en muchas cosas. No, guiada por el Espíritu Santo, lo consulta todo con Dios antes que consultárselo a sus amigos, ¿no? Claro, ¿Ya? eso es importante. Primero que todo con Dios, entonces no hay forma de equivocarse mucho. Sí, claro, Sí, porque nos es que equivocamos a veces cuando- en la multitud de consejeros hay sabiduría. Correcto. Entonces a veces uno dice, si lo que voy a decir, aunque sea verdad, ofende o no ofende, es el momento o no es el momento, porque todo tiene su tiempo. Aprende hasta a Entonces, seleccionar los amigos, Es correcto. porque los amigos de uno no pueden ser cualquiera. Nosotros tenemos muchos compañeros de trabajo, de oficina, lo que sea, pero los amigos a quien le abrimos el corazón no es a cualquiera. Sí. Tenemos que saber con quién lo hacemos, ¿no? Y todo eso nos lo enseña Dios. Sí, exactamente. Claro, O sea, entonces caminamos con más seguridad. Conocer realmente cuando un amigo es sincero. Así Eso es lo que prime, eso es lo fundamental, la sinceridad. Cuando son amigos solamente porque te necesito algo de ti o porque no, entonces no son amigos, porque el día que no tengan lo que él necesita, ese día se acabó la amistad. También les El enseño que a mis hijas permanece. mucho, pastor, a ser coherentes, ¿no? Con lo Claro. que dicen y con lo que hacen. Si no hay coherencia, no estamos haciendo nada. Porque dice la Sagrada Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero bien lo dice, el principio, el comienzo. Porque ¿qué hacemos con ese conocimiento si no llevamos a la práctica nada, no? Entonces no tenemos el conocimiento pleno, apenas el principio de la sabiduría. Porque la sabiduría completa es cuando hacemos su palabra, cuando seguimos, ¿no? Cuando somos coherentes con lo que decimos y lo que hablamos. Entonces nos volvemos confiables. Yo pienso que como hay una hija que está en casa, es más fácil que reciba la impartición porque todavía está en casa a las que ya habían salido antes de que usted fuera creyente. Correcto. Pero de todas maneras, ella como hija tienen que ver que su madre les está impartiendo consejos sabios. Y ahora quieren todo lo de y- Stephanie y todo lo que tal, para sus hijas también. Antes no compartían como yo las vestía a ella, ¿no? Con sus vestiditos de encaje y todo. Y ahora están vistiendo a sus hijas exactamente como yo lo hacía, ¿no? Hay que Qué modelarles, bueno. tener mucho cuidado con eso. Y ya no quieren que sus hijas dicen, tienen que ser como Stephanie, ¿no? Que hay horario de entrada, horario de salida, en donde se recibe al novio, ¿no? No es en las alcobas, es en determinado lugar. Hay que darles mucho amor, el amor no afecta a nadie, no perjudica a nadie. Nadie se enferma de amor si Dios es el purísimo amor. Es la falta de disciplina, la permisibilidad. Es diferente.
¿Y cómo disciplinamos? Una cosa es ser uno verdugo. Hay muchos padres que aman mucho a sus hijos y se convierten en verdugos de los que más aman. Y no es así, ¿correcto? Y por eso terminan también en la cárcel por violencia intrafamiliar. No, es que cuando disciplinamos a la gente no hay que castigarlo reciamente. No, es que la Biblia dice que el padre no es asperera a nuestros hijos. Y habla también que nosotros, los hijos, deben honrar a los padres y respetarlos. Entonces, es que este es el tema fundamental de la familia. Por eso la sociedad está de esa manera, porque cuando se saca a Dios de la familia, se saca a Dios del trabajo, saca a Dios donde sea, se saca de tu corazón, no puede funcionar, porque el hombre está diseñado precisamente para vivir en la presencia de Dios, como sacar un pez del agua. Se va a morir. Gorbachev lo dijo, que el comunismo había fracasado principalmente por eso, lo dijo en el propio Vaticano, porque sacaron a Dios de la ecuación, ¿no? Claro. Además de que el capitalismo pues no lo respetaban, pero a Dios primero que todo lo sacaron de la ecuación. Sí, sí, Y claro. fracasaron, fracasa, todo el mundo fracasa, nosotros fracasamos sin Dios. Sí, sí, sí. O sea, por los talentos. Sin esa brújula, ¿no? Sin esa brújula. Exactamente. Talento y habilidades, todo tiene que estar puesto en las manos de Dios, porque si no tenemos talento, habilidades, dones y no están en las manos de Dios. Y no hay virtud, no hay nada, como dijimos al comienzo. Así es. Doctora Helmi, se estaba hablando hace poquito de lo que era ser permisivos y por el contrario, o ser padres que tienen normas y tienen reglas en sus hogares para con sus hijos. Hoy en día estamos viendo que los tiempos han cambiado, se ha confundido la corrección con la disciplina, con explotar a los hijos. Entonces, ¿usted qué opina al respecto? Porque nos hemos ido como a otro extremo y entonces ya los padres no pueden corregir a los hijos porque pueden afrontar un problema judicial. Porque a eso se llega cuando se les salen las cosas de las manos, porque no comenzaron desde la infancia, ¿cierto? Entonces, si enseñamos a los niños desde pequeñitos, los principios cuando lleguen grandes no se apartarán de ellos. Comenzamos muy tarde, cuando ya se nos han desbocado. Ahí viene el problema, entonces viene la violencia, ¿no? El choque de trenes, como decimos. Entonces ahí está. Ahí está el problema de los legisladores, que están legislando sin Dios. Entonces crean leyes a su idea, a su semejante, a sus conceptos y sacan a Dios. Entonces, cuando uno empieza a mirar que si el primer legislador que hubo una vez se fue a Moisés. Entonces uno empieza a mirar que si ahí está ese principio, ¿por qué lo tienes que sacar? Entonces, si tú lo sacas de ahí, entonces ¿qué te queda? Tus propias ideas, tus propios conceptos, humanismo. Y principios que son imperecederos, que no están de moda, no están fuera de onda, que no cambian, inmutables. Es que los principios morales son como las leyes de la naturaleza, ¿correcto? Que no pueden cambiar porque si una ley de la naturaleza sale, se acaba el mundo, ¿correcto? Entonces hay principios morales también que son de estricto cumplimiento, que no admite vacilación de ninguna clase. Está hablando de la juez de la República. O sí, porque si no, vamos mal. O sea, usted era juez de la República allá y en la casa era también juez. ¿De qué manera trataba esa justicia? Como digo, ya me ponía otro disfraz diferente, hasta en 4 piecitos para que ellos se subieran de encima de mí, ¿no? Pero hay cosas que son innegociables, claro. Hay cosas que son innegociables, que son intocables, ¿no? Hay principios que son intocables, que no se pueden permitir una sola vez. Sí, no se admiten, correcto. No sí, hoy día pues, hay consecuencias. Exactamente. Claro. Hoy día hay muchas madres y padres, ¿no? Que son demasiado permisivos. Y eso es dejarle, entonces cuando tú te dejas ahí, ya es como el ratón. Si le pones leche, mañana viene por el queso. Exactamente. Entonces, si le das esto, viene el otro, viene este, cuando viene a ver, te invade y pierdes tu autoridad como padre y ya piensas que ya lo que los padres están enseñando es como algo anticuado. Y resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, por eso es que tenemos que confiar en Él solamente, porque los demás no. Lo que va a pasar mañana no lo sabe el hombre, solamente lo sabe Dios. Entonces, por eso es importante que el tema, cuando se habla de tema de familia, tiene que estar involucrado Dios. Nunca en un tema de familia no debe sacar a Dios. Si sacas a Dios, pierdes todo el concepto. Porque el origen de la familia es Dios. Por eso es que Él llega y nos crea a nosotros. Porque hayan ángeles que se lo finen. Y todo fabricante tiene, ¿cierto? Un instructor. Exactamente. Que tiene que ceñirse a ellos. Claro, es correcto, un manual. Un manual, correcto. Un manual. Que la creó y Dios es Dios de familia. Claro, no podemos sacar a Él de todo lo que decidamos en lo que tiene que ver en torno a la familia. Gravísimo. Ok, qué bueno, estamos llegando ya, como quien dice, el tema del final de este programa aquí en el Rincón de la Familia. Ahí
Ahí está, puedes hacernos las preguntas en Twitter. Ahí pues lo puedes ver, mándanos un Twitter y nosotros estaremos respondiendo esas preguntas. Y mañana vamos a tener un programa muy importante. Vamos a hacer otro programa porque bueno. la verdad es que nos quedamos corticos con este programa. Es sumamente corto, la verdad es que hay un tema que me gustaría tocar que es mucho más de fondo, pero el tiempo se nos ha agotado. Entonces para una próxima, televidentes, pues continúe poniendo este programa de familia. Puede despedirse, doctora Helmi. Bueno, bendigo a Dios, gracias por esta oportunidad, a los televidentes por la paciencia, a ustedes, pastor. Ok, entonces ya pues tenemos y nos vemos ya en el próximo programa aquí en el Rincón de la Familia. Hasta el próximo programa. Nos vemos.